Adelante, estimados, muy buenas noches. Mi nombre es David Rosales y con el resto del grupo de Witty Energy estamos aquí hoy para conversar con todos ustedes acerca de los distintos temas que han ocurrido en materia energética en esta última semana, así como el hacia dónde vamos. Me acompañan mis estimados amigos Bernardo del Castillo, a quien le pediré que arrancara con las primeras reflexiones sobre esta última semana y el hacia dónde vamos, y después iremos pasando y presentando al resto de los colegas del Witty Energy, entre los cuales pues también están Arturo Carranza y Santiago. Adelante, Bernardo. Gracias. Buenas noches. Pues una semana súper turbulenta en más de una forma, resultado además de, por supuesto, las semanas previas y, como decías antes, todo lo que ha venido pasando en términos de petróleo y de reducción de barriles y de etcétera. La cosa se complica más porque aparentemente hay quienes, aún habiendo acordado reducir producción, pues no han reducido nada. Entonces el mundo está hasta aquí en petróleo y no hay dónde meterlo. Entonces los barcos que se supone que deberían transportarlo ahora son almacenes, están fondeados en cualquier cantidad de puertos alrededor del mundo, y eso pues empieza a ser un problema, porque al final, si se sigue produciendo petróleo, seguirá siendo necesario guardarlo o empezar a quemar gas, empezar a quemar. El crudo no se quema tan fácil, no es como echarle un cerillo, ¿no? Pero habrá que empezar a darle algún destino, y eso, como comentábamos la semana pasada, en términos, o sea, ya empieza a ser un problema no solo de producción o de falta de almacenamiento, empieza a ser un problema que puede tener repercusiones ambientales muy serias, y a partir de ahí es donde habría que empezar a plantearse no solo el hecho de que el petróleo vaya a dejar de ser el protagonista en el mundo energético, o uno de los protagonistas, sino que después de toda esta crisis, y si algún día de estos conseguimos ponernos de acuerdo a ver cuánto petróleo se va a producir y los precios y el almacenamiento y etcétera, habrá que empezar a pensar muy seriamente en un planteamiento mucho más de fondo que de forma, para impulsar la transición energética no hacia un mundo con petróleo cero, porque eso es, siendo honestos, es prácticamente imposible en el momento actual, sobre todo por una serie de formas de transporte, pero sí hacia un entorno en el que el petróleo no va a ser el combustible principal, un entorno en el que las energías renovables, las tecnologías alternas, almacenamiento de electricidad, combustibles alternos como hidrógeno, etcétera, empezarán a tener un papel preponderante, y tienen que empezar a tener un papel preponderante a estas alturas de la existencia del mundo y del partido. El pleito por la producción petrolera está muy bien. El uso del petróleo y sus derivados como combustibles y también como alimento de una industria petroquímica enormemente grande, pues dejarán de ser tan protagónicos y tienen que dejar paso a formas de energía alternas, por una cuestión medioambiental, por una cuestión económica y por una cuestión de uso y aprovechamiento de recursos renovables o sin límite que nos provee la misma naturaleza. Hay tecnología, la tecnología crece y avanza a pasos agigantados. Los desarrollos tanto de tecnología como de maquinaria, aparatos y etcétera están siendo cada vez más eficientes, cada vez más baratos, cada vez más efectivos, y eso tiene que verse reflejado pronto en el mundo, de nuevo por una cuestión ambiental, por una cuestión económica y por una cuestión de desarrollo y de disminución de impacto sobre el planeta y sobre la misma raza humana y sobre todo lo que está vivo sobre el planeta, ¿no? Esa es como la introducción general.
Muchas gracias. Bueno, entonces le pasaría la palabra a Santiago Arroyo. Colega, dinos, tú llevas años participando principalmente en el mercado de gasolinas en México y hemos sabido que venimos acompañando los proyectos de transición energética. Pero ante la coyuntura, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos? Adelante, por favor. Pues bueno, realmente ahorita la situación que se vive respecto de la aplicación de energías renovables aquí en el país, pues está prácticamente parado. Como ya sabemos, el año pasado pues, se suspendieron las subastas energéticas a largo plazo y de igual manera, pues también la propia Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía le han dado una participación más que preponderante a Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? en la generación eléctrica. Y bueno, esta situación pues ha creado que las inversiones que se tenían pensadas, pues, en el peor de los casos, estén huyendo del país, estén suspendidas. Y ahorita pues básicamente la temática que está sustentando la Comisión Federal de Electricidad en torno a la transición energética, pues es anularla, ¿no? Toda vez que estamos viendo que la Comisión Federal está impulsando la generación a través de sobre todo el combustóleo, que ahorita en el entorno global es uno de los combustibles de los combustibles fósiles que han estado también con precios bastante competitivos. Sin embargo, la demanda ya había caído desde antes. Ahora sí que por virtud de las restricciones que se han impuesto a nivel internacional, sobre todo por el IMO, respecto al uso de este comburente. ¿Sí? Y bueno, ¿esto qué sucede o qué provoca? Pues que Petróleos Mexicanos, que es el productor más grande de combustóleo, ¿cómo se llama?, que tenemos en el país, si no es que el único, y de hecho en el Sistema Nacional de Refinación es uno de los productos preponderantes de producción. Entonces se va rezagando el consumo de este producto, pierde mercado, y al perder mercado, pues la única vía de usarlo o es quemarlo en la refinería, o en todo caso, que es una situación en materia de ambiente, es una situación pérfida, es brutal, ¿no? Es terrible por el alto, ahora sí que los altos niveles de contaminación que provocan, sobre todo que hay que hacer el señalamiento de que el combustóleo mexicano es uno de los que tiene mayor cantidad, mayor contenido de azufre. Entonces esto provoca que tenga en su combustión, pues que tenga ahora sí que unos subproductos de la combustión pues bastante dañinos, ¿no?, para el medio ambiente. Entonces, en este sentido, este es el producto que se está utilizando por parte de la Comisión Federal de Electricidad en las termoeléctricas que están por todo el país, por alguna razón, independientemente de que de alguna manera se superó el problema del suministro de gas, y este problema judicial que aconteció de los gasoductos precisamente hace más o menos como un año, fue en mayo del año pasado. ¿Sí? Esta coyuntura, a pesar de esta coyuntura, las termoeléctricas siguen utilizando el combustóleo. El uso del gas no ha permeado todavía, a pesar de que los precios del gas también están de pago para que te lo lleves. ¿Sí? La dinámica que se ha tenido con el gas, y creo que tú bien lo sabes, David, que estás más inmerso en el tema o en el sector del gas natural y del gas LP, sabemos que el gas ahorita que viene de Estados Unidos es el gas más barato del mundo, y además de eso, pues es un precio de molécula que ya va para más del año con los niveles bajos, ¿no?, que se han presentado. Entonces, independientemente de toda esta situación, no tenemos el gas más barato del mundo, tenemos los gasoductos, tenemos la posibilidad de aplicar el famoso combustible de transición,
La Comisión Federal de Electricidad insiste en el uso del carbón, incluso hay una propuesta por ahí del senador Guadiana de potencializar el negocio minero del carbón en Coahuila, ¿sí? Con la finalidad de vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, ya para aterrizar la perspectiva, o más bien la realidad, el contexto mexicano en torno a las renovables es realmente nulo. No se utiliza, no se aprovecha el combustible de transición, que es el gas natural, y ahora sí que la política del Estado mexicano ha sido acaparar la generación eléctrica, hacer a un lado a las renovables. Incluso están las manifestaciones públicas del presidente de la República en torno a la fealdad de las turbinas eólicas que hay en Baja California, ¿sí? E incluso tenemos un proyecto que fue suspendido, el de Oaxaca, ¿sí? Que es un proyecto de transmisión muy importante que iba a dotar de electricidad al centro del país por medio de energía eólica traída desde la región de La Ventosa en Oaxaca. Y bueno, todos estos proyectos, estos megaproyectos que valen miles de millones de dólares, han estado frenados. No se ve una intención por parte de Secretaría de Energía, por parte de la CRE y por parte de SENACE de potencializar esta gran oportunidad que tenemos como país de generación eléctrica en materias renovables. Y se insiste en la autosuficiencia de consumo del combustible sucio, del combustible cochino y del cochino carbón, como dicen algunos amigos. De acuerdo. Entonces, el hecho es que seguimos teniendo la incertidumbre de tanto de la parte de las políticas públicas como de la naturaleza del mercado hacia dónde vamos. Yo me quisiera ir un rato al upstream y para ello le pediría a nuestra compañera Susana Cerón si nos puede dar su apreciación de este extraño momento. Particularmente me gustaría que incluyera, si puedes, Susana, en tu respuesta, ¿fue cierta el nivel de producción que la secretaria mencionó en la semana? ¿Estamos realmente teniendo finalmente una recuperación de la producción en el que podría ser el peor momento posible? Adelante, Susana. Hola, gracias, David. Pues, bueno, sobre el recorte, de hecho, esta semana en Pemex, en PEP, se han tenido distintas juntas para ver qué campos, bueno, y qué pozos, o sobre todo proyectos van a cerrar producción. Entonces, de fuentes de Pemex o de los movimientos que se han suscitado en PEP, sobre todo, ya se están analizando estos pozos, los cuales, al parecer, bueno, y extrañamente México sí está cumpliendo con la cuota que dijo, y aún así con o sin acuerdo de la OPEP, por estos cambios se tenía que llegar a esta decisión. O sea, desafortunadamente fue más como a fuerzas que por voluntad propia de la empresa productiva del Estado. Bueno, yo lo veo así. Entonces, ya ahorita la decisión de Pemex también, desde mi punto de vista creo que es un poco acelerada, porque no solo llegar y decir que se cierre tal pozo, o sea, tendrían que irse pozo por pozo para analizar qué va a pasar cuando se tengan que otra vez abrir, que se tengan que poner a producir. Entonces es logística no solo de 5 ingenieros, o sea, es logística de todo un activo de producción. Entonces son decisiones que ahorita ya están en contratiempo para cumplir esa meta, que, bueno, en mi caso yo pensaría que se dijo un número sin pensar en todo el alcance o todo el proyecto, o más bien todo el trabajo que Pemex tiene que invertir en escoger los pozos, en escoger los campos. Entonces sí esta semana se ha visto movimientos, se han visto reuniones para ese tipo de decisiones. Gracias, Susana. Entonces, pues todavía está por verse. Uno quisiera pensar que van a detenerse primariamente los pozos con mayor costo, sobre todo en este escenario en el que la mezcla mexicana vivió su peor semana de la historia. Sin embargo, pues no estamos del todo seguros aún. ¿Algo que nos quisieras agregar? Sí, así es. Precisamente se están yendo sobre campos, sobre proyectos que con ese precio no logran ser sostenibles. Entonces, incluso se tendrían que cerrar proyectos enteros
que por lo menos en el área terrestre es más fácil decidir y actuar en ese tipo de proyectos. Faltaría ver qué campos en las aguas, bueno, en aguas someras sobre todo, que es de ahí de donde viene la mayor producción, qué proyectos van a hacer, porque de nada sirve cerrar en terrestres más de 1,000 pozos, por ejemplo, y cada uno produce 500 barriles. En cambio, en un proyecto de aguas someras con 5 o 6 pozos, por ejemplo, se está llegando a la meta y no se comprometa todo un proyecto, pero como tiene razón, o sea, es ver si estos 100 pozos están generando esta carga o bueno, estos costos, y en cambio en aguas someras se puede seguir produciendo sin que se generen en los que no se requiere gran inversión. Pero sin duda sí, como que pusieron contra la pared a Pemex o contra unas decisiones muy, muy precipitadas con este recorte de producción que aunque sí fue una meta baja, parece ser que para Pemex sí fue algo precipitado y algo que sí los está poniendo más bien contra las cuerdas, ¿no? Para decidir de todos sus proyectos. Ok, pues muchísimas gracias, Susana. Regresaremos contigo más adelante sin duda, porque okay. nos preocupa mucho el de entender realmente cuál podría ser la configuración y nadie como ustedes para poder explicar la mejor información disponible sobre producción. Arturo Carranza, estimado amigo, ¿cómo estás? Yo quisiera pedirte que nos compartieras con espectacular estilo tuyo. ¿Cómo ves las cosas? ¿Para dónde vamos? ¿Tenemos que empezar a plantar nuestro propio alimento? Tienes el mute, Arturo, perdón. Gracias, David. Bueno, un saludo primero a todos nuestros amigos. ¿Cómo veo las cosas? Bueno, las veo bastante complicadas. Creo que los precios del petróleo son un serio reto para Petróleos Mexicanos, porque como nos comentaba Susana, están haciendo un esfuerzo de análisis para ver qué pozos, qué campos prescindir, de qué pozos. Un poco de contexto también con respecto a lo que le preguntabas a Susana. Creo que desde mi punto de vista, David, más allá de si la cifra que dio Rocío Nale de la producción de Petróleos Mexicanos, esto no es cierta. Desde un muy particular punto de vista, creo que lo que había hecho la empresa en los últimos meses sí hablaba de un esfuerzo que buscaba romper la tendencia a la baja. Desafortunadamente, con esta crisis de los precios del petróleo, se le viene un poco complicado el panorama a Petróleos Mexicanos, porque ya sea con recortes, ya sea porque sus costos son más altos que lo que pueda producir, va a tener que reducir su plataforma de producción, y esto tiene costos, como digo, para la misma empresa, porque se va a tener que endeudar más y porque va a aportar menos recursos, menos ingresos petroleros para las finanzas públicas, y esto va a complicar aún más la recuperación la recuperación económica en México. Entonces, haciendo una síntesis, creo que Petróleos Mexicanos, había hecho un esfuerzo considerable para romper la tendencia a la baja en su plataforma de producción. 2, la crisis de los precios del petróleo significa un duro golpe para Petróleos Mexicanos, porque la expectativa es que su producción se reduzca en los siguientes meses, en el siguiente año. 3, esto tiene un duro golpe para las finanzas públicas y para la economía. 4, y con esto concluyo, creo que si no hay un cambio en el rumbo de la política petrolera de México, lejos de que la producción de petróleo signifique un instrumento para salir más rápido de la crisis, va a significar un costo adicional a esta crisis, y eso es algo negativo, David. Muchas gracias, Arturo. Creo que como sabemos, tenemos un montón de preguntas todavía por realizar, pero por lo mismo quisiera nuevamente tomar un poco el tema con Bernardo. ¿Hacia dónde vamos?
cuáles son las alternativas que tenemos precisamente en este escenario de incertidumbre, y no necesariamente hablando del caso mexicano, sino más bien entrando de una vez a un panorama internacional. Y Bernardo, pues si nos puedes platicar, al igual que en otras ocasiones, porque me parece muy importante para dar el contexto, un poco qué es lo que haces, dónde estás, qué horas son por allá, para brindar este contexto que creo que me parece que además robustece mucho la conversación. Gracias. Bueno, yo soy Bernardo del Castillo y trabajo para una empresa que desarrolla proyectos de energía y agua. Soy el director global de seguridad, salud, business continuity y responsabilidad social corporativa. También me ocupo del manejo de crisis, entonces estos días estoy un poco alterado, pero bueno, ese es el trabajo. Estoy en Dubái, básicamente del otro lado del mundo, de donde están ustedes ahora, ¿no? Y bueno, pues he estado por aquí ya alguna cantidad de tiempo en la zona. Los últimos 20 años prácticamente dedicado a construcción de proyectos de infraestructura, sobre todo en ramo de energía, oil and gas. Y bueno, ¿a dónde vamos en términos globales? Pues como decíamos al principio, el giro tendrá que ser hacia la infraestructura de generación de energía renovable. Insisto, no puede ser al 100%, ni se puede hacer en 15 minutos tampoco, porque seamos realistas, no es como que mañana cierren todas las válvulas y se metan todos los pozos y ponen todos los tapones y ya está. Pues no queremos petróleo, no, eso no se puede hacer. Sin embargo, la estrategia global y la visión global tendría que ir o tendrá que ir en la dirección en la que, como decíamos hace un rato, el petróleo pierda protagonismo, las formas de generación de electricidad, que es realmente la mejor fuente de energía por muchas razones. Las formas de generación de electricidad tendrán que empezar a girar hacia las fuentes renovables, agua, viento, inclusive a lo mejor alguien por ahí me patea, pero la nuclear quizá está cobrando cierta relevancia, ¿no? Por una serie de razones. Es evidente que a mucha gente no le gusta, por muchas razones también, pero ahí podría ser incluso parte de la jugada, ¿no? Eólica está entrando muy fuerte. Los parques eólicos offshore están siendo cada vez más solicitados, ¿no? Porque, bueno, hay mucho espacio en el agua, hay una cantidad de viento promedio realmente importante y eso le da mucho potencial a los parques eólicos offshore. Solar, desde luego, pues tenemos ahí a unos cuantos millones de kilómetros tenemos la mejor y más efectiva planta nuclear que existe, que es el Sol, y que pues, nos manda un montón de rayos gamma y de luz, que son lo que nos alimentan los parques solares. Está CSP, ¿no? Que es solar de concentración, que al final pues lo que hace es mover una turbina de vapor. Dios del cielo. Tenemos ahí un reporte de búsqueda. Y bueno, todo esto básicamente tiene que ver con buscar la mejor combinación que le permita al mundo hacer esa transición de dos formas. Una, sin ponerse radicales y decir, pues ya está, en 3 años será todo renovable, porque es imposible, técnicamente es imposible, económicamente es imposible. Y por otro lado, encontrar una combinación buena de generación con almacenamiento, con combustibles alternos que de verdad permita ver la transición también desde un punto de vista sostenible, ¿no? Porque mucha gente habla no, a ver, la transición energética y que todo el mundo tenga luz. Pues no.
Una buena parte de la problemática ambiental tiene que ver con transporte, entonces quizá habrá que pensar en coches eléctricos. Entonces, eso no es hacer la luz disponible para todo el mundo, sino realmente mirar en el sentido de la disponibilidad y el uso que se le da a la energía que se produce, ¿no? Entonces, transporte basado en electricidad, esto del motosharing y el coche sharing y lo que sea sharing, ¿no? En donde ya no tienes un coche, lo que haces es, pues está el coche ahí, y bueno, pues con el teléfono en una app, ahí pagas una lana por kilómetro y te subes al cochecito eléctrico y te vas, lo dejas por ahí a que se cargue. Esa es una gran alternativa. A la gente no termina de gustarle, pero la verdad es que en las ciudades en Europa donde funciona, incluso aquí lo hay y funciona bastante bien. Es limpio, es económico, ¿no? En muchos casos esa electricidad que se usa para cargar esos coches es excedente, entonces de momento se puede hacer. Otras formas de aprovechar electricidad, pues prácticamente todo, excepto los aviones y los barcos, si lo vemos con esa perspectiva, puede funcionar con las mismas plantas, las plataformas petroleras de perforación son eléctricas. Sí. Los transportes de mineral en las minas, los mega camiones estos demenciales enormemente grandes, no son diésel, son eléctricos. Funcionan con una turbina de gas que mueve un motor eléctrico, que es lo que mueve el camión. Entonces, la transición energética tiene que tener un componente muy alto de sostenibilidad. Y ahí, curiosamente, el mundo sí tiene experiencia, ¿no? Hay mucho desarrollado sobre sostenibilidad, hay mucho desarrollado sobre economía circular y sobre la forma en la que elementos de una ciudad interactúan unos con otros. Entonces no solo se habla de electricidad y de generación, se habla de transporte sostenible, se habla de gestión de residuos, se habla de reciclaje, se habla de potabilización y mejor aprovechamiento del agua. Entonces la transición energética no está solamente relacionada ni con petróleo ni con electricidad, sino con un entorno realmente sostenible que asegure la continuidad de la vida como la conocemos y eventualmente la haga mejor utilizando los recursos que existen, tanto los naturales, entiéndase combustibles fósiles y etcétera, como los tecnológicos. En un mundo en el que, como decíamos al principio, la tecnología camina a miles de kilómetros por hora, sería un error demencial pensar que no se puede hacer una transición siempre que haya lana, que la hay, y siempre que haya voluntad, que la hay, con sus asegúnes, ¿no? Porque se habla de Kioto y se habla de los protocolos de París y los compromisos de aquí y de allá, y todo el mundo se emociona y, oye, sí, qué bonito, cuidemos al medio ambiente. Ajá. Cuidar el medio ambiente no es no tirar basura. En realidad tiene que ver con un manejo integral de recursos y tiene que ver con una gestión integral de la generación de fuerza y tiene que ver con la disponibilidad de agua, con la mejora en la agricultura, es un círculo enorme de cosas que, insisto, tienen que funcionar en base a una combinación o a la combinación adecuada de cosas. Y ya le paro ahí porque es que a mí me das el micrófono y puedo estar aquí horas. No, no te preocupes, para eso estamos. Bernardo, muchas gracias. Yo quisiera, entonces retomar un poco los temas de la semana. Y en particular, Víctor Vidal, me parecía que estabas en la llamada. Si nos puedes platicar sobre los temas relacionados a los precios de la mezcla. Víctor, ¿sigues por aquí? Sí, aquí estoy. Adelante, Víctor, por favor, platícanos. Fue una semana, se dice la peor semana. Va a haber una peor en el 20 de mayo. Adelante, Víctor, por favor. Pues sí, la verdad es que fue una semana bastante turbulenta por todo lo que ya yo creo que ya es hasta tema y de dominio de todos. ¿Qué pasó el lunes y el martes? Pero para hacer un breve resumen de qué fue lo que pasó, pues
la semana pasada, el jueves, a partir del jueves, muchos intercambios comerciales y plataformas institucionales empezaron a migrar los contratos y el volumen del dinero institucional al contrato de junio, ¿no? Entonces, los traders institucionales, pues al ver migrado su volumen, y empezaron a negociar el contrato de que estaba enfrente, que era de junio, y pues obviamente nuestro contrato de mayo pues se viene para abajo en todo el volumen. Entonces, al tú tener menor volumen en tu intercambio para negociar, pues obviamente haces que fluctúe bastante más el precio, ¿no? Entonces, nuestro spread, nuestro margen de diferencia entre un contrato y otro, históricamente la diferencia era $8.39. Para que se den una idea, cuando abrió el mercado el lunes, el lunes todavía estábamos en un margen relativamente alto, eran $6-7, pero cuando fue el día 20, pues todo se nos fue hasta abajo, ¿no? A tal grado que por primera vez llegamos a números negativos en un cierre para New York MEX, ¿no? Y obviamente al siguiente día pues ya todo quedó como una anécdota bastante fea, pero al final de cuentas pasó el día. Y lo que pasó, pues hay varias teorías. A mí una de las teorías que me gusta y que le veo mucho sentido es que a raíz de todo esto que pasó, los intercambios comerciales muchos empezaron a cerrar, a prohibir a los traders retails, a esos que nosotros solamente compramos futuros y no compramos o no le apostamos a cachar el precio bajo, y nosotros no tenemos, por así decirlo, forma de poder almacenar el petróleo, ¿no? Es por eso que solamente estamos ahí apostándole a los precios y a tradear los precios. Lo que pasó y estos días es que vimos un repunte increíble en el petróleo. Estábamos en $7 y de repente cerramos en 14 ese mismo día. O sea, realmente fue brutal lo que vimos esos días. Entonces, para que se den una idea del volumen que se vio en estos días, un contrato de crudo normal tiene 1,000 barriles. Y para que se den una idea, ese día se negociaron más o menos 1,500,000 contratos de petróleo. O sea, imagínense la cantidad de dinero abismal que está metida. Entonces, todo eso hizo que fluctuara bastante el mercado. Hoy vimos inclusive los $18 en el West Texas. Lo que está pasando es que New York MEX, IC y Chicago Mercantile Exchange modificaron los precios y los márgenes para negociar. Esto hace que muchos traders institucionales y muchos retails vean la necesidad de replantear en qué momento van a volver a entrar al mercado. Tienen que quitar sus posiciones y volver a pensar en qué momento van a, por así decirlo, nosotros decimos shortear, ¿no? Que es cuando el precio está alto y de repente le vamos a apostar a que se va a caer, ¿no? Con análisis técnicos, fundamentales y demás. Más o menos, hoy vimos 18.50, podremos esperar quizá que llegue otra vez a los 20 el West Texas, y de ahí quizá empezar a ver otra corrección técnica, que es lo que le llamamos, que es cuando el precio baja o sube de forma natural sin ninguna noticia, solamente por detalles de compra y venta de mercado normal. Esto cómo se vio para la mezcla mexicana y cómo se va a ver, pues yo creo que lo peor de la mezcla mexicana por este mes ya lo vimos. Estamos escasos días de que termine el mes. Hace rato nos compartía Edgar ideas de expansión, que estamos más o menos en $12 el promedio para la mezcla, que no hay ningún campo que produzca con $12, creo, en todo el país. Y mucho también se habla de lo que puede pasar el día 30 de mayo, que es cuando vuelve otra vez a cambiarse el contrato del Brent de junio para julio. Entonces nada más ahí habría que recordar que, a diferencia del West Texas, el Brent es más una herramienta financiera que una herramienta física como lo es el West Texas, ¿no? También que podemos resaltar para la mezcla mexicana de estos días
pues muchos me han preguntado de por qué esta variación tan abrupta con la mezcla mexicana. Yo lo podría asumir a dos factores. El factor Brent, que lo hemos comentado ya muchas veces estos días, cuando la mezcla mexicana estaba muy mal. Digo, el West Texas, perdón, estaba muy mal. El Brent siempre salía a rescate de la mezcla, pero era porque traían contratos desfasados, ¿no? Recordar que el Brent va adelante por 20 días del mes un contrato, entonces usualmente vamos a ver números desfasados que hay que volver a hacer bueno, yo lo que hago para calcular el precio es una regresión lineal y le pongo ahí cosas de varianza y covarianza y demás, ¿no? Porque realmente el West Texas, Houston y el Brent pues son instrumentos medio complicados porque están también anclados a puntos spot y demás. Entonces, yo lo que podría apostar quizás que veamos para el día 30 sí una baja de los precios, pero pues mi optimismo me hace pensar que nos vamos a volver otra vez a precios negativos. Y también hay que tomar en cuenta la modificación que se hizo estos días para el factor K, para la modificación que se hizo, bueno, para los que no saben qué es el factor K, pues es un coeficiente, por así decirlo, de calidad que pone el brazo comercial de México, que es PMI, para colocar su producto, ¿no? Entonces, hasta el año pasado, Pemex cambió sus fórmulas de exportación y vimos que se ancló un factor K pues ya fijo para al menos un mes, ¿no? Antes lo que pasaba es que habían días en que el factor K estaba, supongamos hoy viernes estaba en -8 y el lunes estaba en 5. O sea, imagínense cómo cambiaba tanto. Lo que hizo PMI fue modificar y dejar más estable la K. Y lo que hizo para este mes en particular es ponerlo en un descuento de más o menos de -5 para Estados Unidos, que es el principal mercado. Muchos lo encuentran como inexplicable porque es justamente el momento en el que se está peleando con sangre el mercado en todo el mundo, principalmente en Asia, pero también en Estados Unidos, con esta noticia de que Arabia Saudita mandó millones de barriles a Estados Unidos, ¿no? Y me imagino que lo hizo Estados Unidos aprovechando los descuentos del mes de marzo-abril. Y ahorita, pues, eso todo va directamente al almacenamiento, ¿no? Entonces, pues, mi principal hipótesis de por qué PMI le dio un valor agregado a la mezcla para este mes, bueno, principalmente al mayo, pues imagino que es para ya no perder tanto. Quizá, como ya dijeron muchos, México no va a alcanzar a cubrir la tasa de exportación que tenía pensada, y el año que entra todavía nos esperan cosas peores, ¿no? Porque el año que entra ya anunciaron que se van a ir con toda la refinación nacional. De por sí, para el año que entra estaban pensando que solamente fueran 700,000 barriles diarios, cuando este año era 1 millón más o menos, ¿no? Y hemos visto que este año, principalmente este mes, con varias refinerías que han empezado a parar, vimos que estábamos como en 600,000 barriles de exportación. O sea, realmente, pues, muy por debajo. Entonces, imagínense todo el dinero que se está perdiendo, ¿no? Tanto en la parte de producción con los precios bajos, tanto en la exportación, porque ni siquiera estamos llegando al 70-80% de lo que esperábamos exportar, y aparte estamos exportando con precios, pues no quiero decir que ridículos, pero sí son precios de miedo, perdón. Entonces estamos dejando de perder muchísimo dinero, y si esta estrategia sigue como lo está marcando hoy, que volvieron a darle énfasis de que vamos a producir gasolina para ser autosuficientes, yo creo que estamos, hace rato decía Eric Salas, que estamos como en una especie de suicidio, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí sí me preocupa que estamos viendo ahorita. Me preocupan los precios, y quizá, siendo un poquito negativos, quizá ni siquiera lleguemos a los $25 al final del año, ¿no? Porque pues para llegar a esos 24, perdón,
necesitaríamos hablar de un Brent arriba de los $35 mínimo y un West Texas Houston arriba de los 30, ¿no? Entonces, pues habría que ver qué se puede decir. Entonces, no sé si tengan por ahí alguna pregunta respecto a los precios, pues algo que gusten preguntar para pasarle la batuta aquí al maestro Adrián Calcaneo. Muchas gracias, Paz. Traemos una serie de preguntas aquí en nuestro chat, pero creo que sí es muy interesante preguntarte directamente una sobre la mezcla. En concreto, entonces, desde tu punto de vista, y esta es una que recibí yo de gente que está en el chat, pero por vía distinta a este chat, ¿cuál es el futuro de la mezcla mexicana del petróleo para las próximas semanas? Y si vamos a volver a ver precios negativos el siguiente mes. Pues mira, yo creo que el futuro de la mezcla mexicana, lamentablemente, al estar anclado al igual que muchos petróleos de Latinoamérica, al estar anclado a benchmarks con futuros, si el West Texas se desploma otra vez como se espera que se caiga para el mes que entra por toda la cosa del almacenamiento, seguramente la mezcla mexicana nos va a acompañar, ¿no? Precios negativos otra vez. Entonces, bueno, esa sería una, ¿no? Lamentablemente la mezcla va a depender de ese factor siempre. Si el West Texas Houston se cae, pues nos vamos a ir con ellos. Realmente el mercado de la mezcla mexicana no le da como para tener un precio, ¿no? Otra cosa sería que la mezcla mexicana decidiera salir al spot y ver qué puede pasar. Para el corto plazo, pues yo creo que sería responder todo lo mismo, va a depender de los benchmarks. Y para el año que entra, ¿qué se puede esperar de la mezcla mexicana? Híjole, la verdad es que a mí particularmente yo no soy un experto en refinación, nada de eso. Entonces, algo que podría apreciar a la mezcla mexicana en todo caso es que llega a haber un evento de esos fortuitos en los que se cierran pipelines o algo así, como ha pasado y como pasó el año pasado, que de repente vimos que la mezcla mexicana tenía un premium por encima del West Texas, por situaciones ahí con Canadá y demás. Quizá eso sea lo único, una situación extraordinaria nos ayuda a darle un plus a la mezcla, pero si no, yo no veo forma en que nos veamos en precios relativamente decentes. Más o menos aquí leyendo lo que dice Luis Carrijos, peor que el 20 con el WTI, pues sí, la verdad es que recordar que el West Texas Houston ahorita, hoy, trae un plus de 95 centavos sobre el West Texas normal. Que estos 95 centavos es por el transporte de los pipelines, ¿no? Y algo que es muy... no sé cómo expresarlo con una palabra, pero hace un mes estábamos en 2.50 y llegó un punto en que nos reducimos hasta 50 centavos de pipelines. Entonces imagínense cómo se ha estado moviendo el mercado en Estados Unidos, que realmente los afectados somos más los de este lado. Y entonces imagínense también, por ejemplo, Ecuador, Venezuela, que en algún punto Venezuela se llegó a hablar de que estaba ofreciendo hasta $24 descuento sobre el Brent, ¿no? El Medley. Entonces, pues no sé, la verdad es que si nos comparamos con todos los malos, estamos entre los menos malos, entre los menos peores. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Víctor. Paso entonces ahora con nuestro estimado Adrián Calcaneo. Adrián, desde Houston, cuéntanos entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo estamos previendo la transición hacia el sector de midstream? ¿Y cuáles serían las expectativas para los flujos de gasolina hacia México? Particularmente, no sé si estés en condiciones de hacernos algún comentario sobre estas notas que hemos visto en los últimos días sobre una importante cantidad de tanques con gasolina que están detenidos en los puertos mexicanos y que están, en este caso, causando una serie
de costos importantes para Petróleos Mexicanos por temas portuarios. Gracias, Adrián. Adelante. Bueno, pero bueno, entonces básicamente, sí, la semana duró un mes. Ha sido una semana muy difícil en Houston, de un mes muy complicado. Ha habido muchos reducción de personal en la industria del petróleo que ha causado estragos en muchos aspectos de la economía, aunado con el virus. Pero vamos a empezar desde el principio. Este es un problema de demanda. Este es un problema de demanda en el cual la demanda se está destruyendo más rápido que la oferta se puede ajustar. Y las consecuencias de la sobreoferta las estamos viendo en el precio, las estamos viendo en los buques, no solamente en la costa del Golfo, pero también, por ejemplo, en Long Beach y los envíos de Arabia Saudita. Estamos hablando de que el problema es que vivimos en un mundo de lo que se llama en tiempo de logística un just-in-time inventory, y así nos acostumbramos a vivir, y ahora con la destrucción tan rápida de la demanda simplemente no hay manera de almacenar el crudo. El problema también es que hay incentivos negativos que no pueden ajustarse en cuanto a la producción. Por ejemplo, ahorita justamente estaba platicando con unos productores aquí en Texas que ellos no van a parar la producción. ¿Por qué? Pues porque si supongamos ellos paran la producción, los ingenieros les dicen, si para la producción en este momento vas a dañar la reserva, vas a dañar el manto en realidad petrolífero, y a la larga te va a salir más caro. Y lo peor de todo es que no vas a capturar el beneficio tampoco, porque los que no paran la producción pues van a capturar la reserva, la ganancia del precio. Entonces es una cuestión de ingeniería, pero también de economía. Por ejemplo, muchas de las empresas en Estados Unidos que se están yendo a la bancarrota, pues se quieren ir debiéndole la menor cantidad de dinero posible a los bancos. Entonces, en este momento están produciendo aún muchísimo más para tratar de, a pesar de que los precios están bastante castigados, porque quieren pagar deudas. Y en el momento que llega la bancarrota, deber lo menos posible. Entonces, hay, digamos que un acelerador y freno que están siendo apretados al mismo tiempo, lo cual hace muy difícil que la producción pare. Ahora, el tan mencionado recorte del OPEP no es suficiente, les faltan 20 millones de barriles. Y una de las cosas que he estado platicando es que ya cuando estás hablando con 10 millones de barriles, duele, pero es pura grasa en muchos aspectos. Ya 20 millones de barriles más de recorte, ya estás cortando músculo. Es como si yo quiero bajar de peso y la mejor manera de bajar de peso es cortarme una pierna. Al mismo tiempo, a ese nivel estamos. A recortes no vamos a solucionar esto. Entonces, la única manera de solucionarlo es consumiendo el petróleo. Y la única manera de consumir el petróleo es refinándolo, haciendo gasolina o otros productos. Y eso va a llevar tiempo porque la demanda ahorita no existe. El problema que estamos viendo ahorita en el caso de México es que las refinerías de Estados Unidos que tuvieron, digamos, un aviso de 3, 4 o 5 semanas mucho antes que México, empezaron a ajustar sus productos a lo que vendía, y mucho de lo que vendía en ese momento era gasolina con la mezcla de México, para México. Entonces, y ellos pueden bajar su producción de gasolina a 2, 3, 4 pesos por litro. Es imposible que Pemex compita esos precios. Imposible. Aún con la ventaja logística que tiene precio de Pemex, con la logística, los gasoductos, los oleoductos, etcétera, es imposible que se compita ese precio. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una consecuencia de que PMI, el brazo de Pemex, simplemente no le puso el freno a las importaciones. Era muy difícil saber, no los culpo, pero ahorita tenemos un almacenamiento de facto en el Golfo de México que nos está costando $30,000 al día por barco. ¿Por qué? Porque no es que haya problema de logística, el problema es que no hay salida a nivel de bombas. La vez pasada ya nos pasó, pero el problema es que no podían descargar porque cerraron los ductos y las pipas no eran suficientes, etcétera. Pero ahora el problema es que la gente no está consumiendo gasolina, entonces lo que están viendo es toda la cadena está atrasada.
El problema es que no hay salida. No se puede vender esa gasolina a otros países, o muy difícil, porque pues, es la mezcla específica para México. Entonces la fuerza mayor tiene sentido en el aspecto que pues, esta es una cuestión de fuerza mayor, pero ahora es que a ver quién tiene el mejor abogado para ver quién gana. Y una cosa que los va a afectar, perdón, una cosa que los va a afectar es justamente que el presidente está saliendo en las mañanas diciendo vamos a procesar más y vamos a hacer más gasolina, cuando en realidad si quieres ganar la fuerza mayor, deberías decir, no, vamos a parar las refinerías y vamos a vaciar lo que ya importamos para darle salida y luego volvemos a empezar. Pero ahorita digamos que el mismo presidente ha sido su peor enemigo para la cuestión de la fuerza mayor, y el problema, como ya lo estaban mejorando, estamos perdiendo muchísimo dinero. Y quiero hacer un comentario rápidamente sobre lo que se dijo hoy en la mañana sobre de producir más y ser autosuficientes en gasolinas, etc. Hay una realidad que no cambia y eso es súper importante que lo mantengan. Las refinerías de México no es cosa de podamos tener a los mejores ingenieros del mundo. Las refinerías de México simplemente no pueden convertir más del crudo que nosotros tenemos a productos de alto valor de lo que producen ahorita. El 40 y tanto % se hace combustóleo, que ya vimos que está en el suelo. 30% es gasolina, diésel y turbocina, 5% gas LP y lo que sobra los demás otros productos. Entonces, estamos tratando de jugar con Messi fútbol con un pie atado al otro. No se va a poder ganar de esa manera. Ahora, los Bocas, supongamos que en este momento yo soy mago y tengo a Dos Bocas lista y la hago de élite, o sea, la hago como Baton Rouge de Exxon y la hago además, ni siquiera no vayamos a Baton Rouge, la hago como Deer Park de Pemex Shell. Esa refinería no es la solución porque las otras 6 están en un desastre y no hay suficientes fondos asignados para llevarlas a nivel donde se necesita cuando copisadora, producción, conversión profunda, etcétera, etcétera. Este es un problema de números. Y si el barril de petróleo me cuesta a mí $40 en sacarlo, pero el valor está en 30, supongamos, el valor está en 30, ya le perdí 10, pero luego ese barril lo meto a una refinería que está muy mal, en un muy mal estado, y donde nada más le saco 30% productos de alto valor, es literalmente lo que nosotros en México, como ustedes bien saben, nos sale mucho más caro el caldo que las albóndigas. Esa es la apuesta que traemos y simplemente no tiene sentido que se continúe de esa manera, sobre todo en una empresa tan castigada financieramente como Pemex. Eso yo creo que es fuera del tinte político, que si uno de la 4T o si uno... Son cosas de números, de hojas de Excel, y simplemente la posición es insostenible en el caso de que... y quiero hablar rapidísimo de las coberturas. Mucho se ha dicho de que, bueno, las coberturas nos están ayudando. Sí, definitivamente las coberturas, gracias a Dios, se tienen. Sería peor si no las tuviese. pero hay tres cosas que quiero mencionar. Una es la cobertura de Hacienda, que es distinta a la de Pemex. Entonces, supongamos que la de Hacienda produce, que no sabemos, protege 400,000 barriles de exportación. Y la de Pemex nada más produce 100,000, nada más protege 100,000. En los primeros 100,000 barriles estamos todos contentos. Las coberturas nos pagan $49 por barril, encantado de la vida. Pero a partir de 100,000 hacia 400,000, Hacienda gana dinero, pero Pemex pierde. Entonces, el incentivo de que Hacienda le force que Pemex le presione el acelerador hace que Pemex pierda más dinero. ¿Quién termina pagando las deudas de Pemex? Hacienda. Entonces, la ganancia esta de las coberturas que nos están dando por tener, pues se disipan, no sé a qué nivel, pero se evaporan por las pérdidas que eventualmente va a tener Pemex. Pero hay un factor súper importante que lo platiqué hoy con Susana Sáenz en El Financiero, es este. Imagínense que yo, con mi seguro del carro, tengo un seguro del carro muy bueno, pero yo soy de los que me gustan los arrancones o me lo llevo al desierto. Básicamente le sigo partiendo, disculpen el francés, a la madre al carro y cobro el seguro, y cobro el seguro, y cobro el seguro. ¿Qué va a pasar cuando yo regrese al año que sigue
con la compañía de seguros. ¿Qué precio me va a dar por la cobertura de mi seguro? Eso es justamente lo que está pasando. El hecho de que Pemex no está actuando como empresa racional, económicamente hablando, al bajar la cobertura, al bajar la producción, y simplemente dice, no, yo tengo cobertura, métele el pie al acelerador. Cuando salgamos a renovar la cobertura en noviembre, en septiembre, octubre, noviembre, nos va a salir carísimo. Y si hay una industria que es de largo plazo, es la industria del petróleo. Entonces, no se pueden tomar las decisiones a corto plazo en esta industria, sobre todo porque eventualmente se paga la factura. Eso es un hecho. Así como en refinación, así como en exploración y producción, así como en la cobertura. Esto es un negocio de largo plazo, los fundamentos pesan muchísimo y es por eso que yo critico esta visión de producir más y refinar más sin tener una visión completamente de la rentabilidad. Eso, digamos que son mis comentarios así de bote pronto, pero agradezco la oportunidad de estar con ustedes y platicar. Muchísimas gracias, Adrián, y me alegra mucho que hayas abierto un poco el tema político para poder pasar después con Abril Moreno, pero no quisiera terminar la conversación contigo, Adrián, sin hacerte una pregunta muy específica y tal vez compleja. Se dice que PMI hizo un cambio de estrategia moviéndose de compras spot a compras de largo plazo y que eso es parte de lo que ha provocado estancamiento de barcos. ¿Tú sientes que esto efectivamente fue así y haber cambiado de spot a largo plazo fue un error, una estupidez tal vez, o simple y sencillamente mala suerte? Mira, ese es justamente el riesgo que existe. Es más, en realidad las compras de largo plazo son mejores en precios, mejores en condiciones, tienes prioridad y te asegura una constancia de suministro. Una de las cosas, yo creo que el gobierno se podría dar el lujo de tener otro desabasto, entonces en cierta manera estaba cubierto al tener una cobertura de largo plazo, ahorrando dinero. El problema es que, y yo estoy de acuerdo que si hay una situación diseñada para una cláusula de fuerza mayor es esta. Sin embargo, una de las cosas que yo aprendí cuando me vine a mudar a Houston es que Pemex tiene fama de utilizar fuerza mayor para cualquier cosa. Huracán, va al precio. Entonces, ya hay, digamos, que una situación de que la gente va a esperar de que Pemex va a tratar de utilizar la fuerza mayor en cualquier momento y luego irnos a los abogados. Yo creo que la estrategia fue buena, pero dentro del contrato uno diseña generalmente lo que se llama las cancelaciones, donde uno tiene algo de flexibilidad para tomar el producto. Por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, tengo yo la flexibilidad que en ciertos meses, si algo pasa, no recibo producto, pero lo equiparo en meses, lo recibo después, pero te da tiempo de ponerlo en el mercado, a lo mejor parar tu nivel de refinación, etc. El problema es que, pues, los agarró de sorpresa y al parecer no hubo ajuste. Y el problema es que gran cantidad de dinero se ve perdida en ese aspecto y no los culpo. Yo que trabajo con toda Latinoamérica, países como Brasil también les pasó, Ecuador tiene fuerza mayor. No es completamente el caso de México únicamente, pero el problema es que no hay solución más que esperar a que se consuma esa gasolina. No se puede regresar al puerto. Esta es mezcla específicamente diseñada para México y lamentablemente la situación en México no se va a recuperar en semanas, sino más que meses. Entonces hay gasolina para rato, pero esto es consecuencia de los incentivos negativos que ha habido los últimos 30, 40 años, donde Pemex no tiene resiliencia en cuanto al almacenaje, resiliencia en cuanto a la distribución, y todo es just-in-time inventory, lo que le hace unos incentivos perversos en el aspecto de que no tiene campo de error, y esto fue justamente lo que pasó. Y las consecuencias son lamentablemente muy costosas. Pues muchísimas gracias, Adrián Calcán. Creo que estamos en un momento en donde las circunstancias son complicadas y nos vamos a ver en la necesidad de seguir adaptando. Antes de pasar con Abril Moreno, quisiera rápidamente, porque así lo habíamos acordado desde hace rato,
abordar al menos una de las preguntas que hemos recibido en el chat, después retomamos la que sigue. Pero bueno, mencionaban cuál es la opinión en general sobre los posibles actos que se están planeando para tomar de una manera supraconstitucional los derechos y obligaciones. Bueno, me parece que eso es algo que también tú nos podrías ayudar a tomar, Abril. Entiendo que esta reforma del artículo 29 en realidad ya fue retirada. Y si puedes empezar por ahí, después pues ya abordar el resto de los comentarios que nos traes, como siempre, tan atentos sobre lo que está ocurriendo en esta semana y la toma de decisiones políticas. Gracias. Muchas gracias, David. No te creas mucho, porque hoy sí tuve una semana terrible y ando un poco descontextualizada. Mucha chamba, afortunadamente en tiempos de COVID. A ver, nomás quiero hacer un gol. Ese libro de The Price que estaban recomendando es súper bueno para que conozcan el contexto histórico que ha pasado en el petróleo. Les recomiendo otro que también ahorita me alcé. Es un libro que es de la doctora Rousseau. El título está Tribulaciones de las empresas petroleras estatales en México desde el 1900 hasta el 2014, y está muy interesante porque hace un comparativo con Pemex y Petrobras. Entonces, cómo fuimos creciendo y cómo fueron cambiando los contextos políticos, económicos en ambos países y cómo nos dirigimos. Están muy interesantes, se los recomiendo muchísimo. En el tema del decreto, creo que yo le voy a pasar la palabra a Santiago, porque él es ayer nos echamos una muy buena plática sobre eso. Creo que él como abogado va a tener muchísimo más chance de hablar de esta parte de el error cometido a nivel legal en materia de decreto, que ya el comisionado Pimentel hizo mención el día de ayer. Pues realmente también quiero saludar a alguien que acabo de encontrar aquí y quiero presentárselos, a ver si le pueden dar nada más un segundito la palabra. Se llama Shaky. Él es ahora ¿qué eres, Shaky? El director editorial de Platts. Shaky. Bueno, ahorita otro momento lo invitamos. Él está, para que todos sepan y conozcan, él ocupó ahorita la posición de Daniel Rodríguez cuando Daniel estaba en Platts como director editorial, y ahora Daniel está en la parte de Opis, ¿no? Entonces, pues bienvenido también a este ruedo de energía. Yo lo único que quisiera agregar antes de pasar la palabra a Santiago, porque como le dije, pero ando bien descontextualizada hoy, es en materia de lo que pasó en los buques, y quiero darles algunas cantidades, porque me estuve quebrando el coco justamente en la semana buscando un dato de la demanda de combustibles, porque ha bajado más o menos en un 60% según la ONEXPO. Se pronostica que va para, no sé si ya lo comentaron, pero va a bajar hasta el 80% para finales del año. Más o menos ha sido 60 en gasolinas y 30 en 35 en diésel. ¿Por qué bajó menos la parte de diésel? Porque son áreas, se utiliza más para áreas rurales, se utiliza más para todo lo que son, pues, hay un audio, ¿me lo podrían quitar, porfa? Hubo una baja importante, como les decía, en la demanda, como lo sabemos todos, pero para que se conozcan los datos, 60% en gasolinas, 35% más o menos en diésel. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la bajada es más fuerte en gasolinas que en diésel? Porque el diésel se utiliza mucho en la parte rural. Entonces las maquinarias en el campo, todavía la gente utiliza sus tractores. En cambio, pues las gasolinas son más para el transporte de bienes y servicios. En la parte de pues lo que nosotros usamos para el transporte móvil todo el tiempo, de vehicular. Entonces esa es la realidad, y se está pronosticando que va para un 80% para final del año. Me quebré la cabeza en este sentido. Recordarles también que, un problema de almacenamiento que tenemos es que nuestra capacidad de almacenamiento sigue siendo aproximadamente de 3 días. De inventario son casi 12 millones de barriles de almacenamiento de gasolinas. Entonces, pues es obviamente que no hay capacidad de que podamos bajar los petrolíferos, los combustibles a tierra. Muchos de lo que se podría hacer es un cambio de contrato para que
las naves, los buques puedan utilizar, ser como, o ya lo están haciendo, lo que pasa es que nos cuesta muy caro la sanción, y puedan ser como centros de almacenaje flotantes, en lo que pues se pudiera hacer este consumo que decía Adrián, ¿no? Que pues nos va a llevar todavía bastante tiempo por el tema pues del COVID, que cada vez se está alargando más. Y quiero darles este dato porque me lo han preguntado y por eso me quebré la cabeza buscándolo, y les voy a decir, me llegó por ya varias partes. Yo quería saber cuánto era el consumo de los combustibles. Entonces, más o menos, para que sepan de gasolinas, tenemos un combustible diario de 172 millones de litros en las estaciones de servicio, más o menos unos 5.300.000 metros cúbicos de combustibles. Y eso se los pongo así porque varios en la semana me estuvieron preguntando eso, entonces tuve que hacer mi research. Santiago me ayudó, pero no la entendí, entonces tuve que buscar por otra parte para que me pudiera yo dar esta parte. Entonces, realmente hoy creo que es la participación que voy a tener, pero para que entendieran un poco esta otra parte del contexto de la falta de capacidad de almacenamiento que tenemos, que desafortunadamente pues esta es una teoría que siento que México podría, en este momento que se requiere tanto almacenamiento en el mundo, claro, vamos muy tarde, pero hubiéramos podido ser un gran lugar, un hub de almacenamiento para los países, para Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo porque va a haber mucho problema, no pueden cerrar sus pozos, los costos de cerrar las válvulas son muy altos, va a seguir habiendo una sobreoferta tremenda, como dijo Adrián, pues se necesitarían otros 20 millones de barriles diarios para poder más o menos equilibrarnos, ¿no? Y dadas las noticias hoy terribles que Eric nos mandó, que decía que China ya está regresando a las andadas, pues no sabemos realmente para cuándo va a terminar esta contingencia que tenemos, lo cual es muy crítico a nivel económico y a nivel de la oferta de petróleo, ¿no? Demanda, oferta de los combustibles y el petróleo. Pero pues yo me despido, yo nada más he sido una pequeña aportación el día de hoy, ya la próxima semana entro con más pila, y yo le paso la palabra a Santiago para que nos explique esta parte del decreto que hizo el presidente, porque es la parte legal, y me parece que es muy interesante lo que pasó. Muchas gracias, Abril, y bueno, saludo a Eric, que acaba de incorporarse. ¿Cómo estás? Y saludo a todos los demás que no nos habíamos tenido la oportunidad de decir hola, muy buenas noches. Y bueno, tomando las dos preguntas que siento que van relacionadas respecto al decreto del día de ayer que emitió la Secretaría de Gobernación, bueno, Andrés Manuel López Obrador como presidente a través de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues de entrada tiene muchas deficiencias en materia legal, incluso Gonzalo y en Twitter Gonzalo Monroy estuvo cuestionando, ¿no?, que si la Consejería Jurídica de la Oficina de Presidencia estaba trabajando, si realmente están desquitando el sueldazo que tienen o realmente pues están ahí como de adorno. Finalmente, este decreto, pues ya aplicándose en materia energética, sí tiene, y bueno, desde el punto de vista de derecho administrativo y constitucional, pues el presidente está excediendo una serie de facultades con las que no cuenta. En términos, están ahí hablando de dirigir o direccionar recursos de manera discrecional hacia Dos Bocas, Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, independientemente de todo el resto de los programas asistencialistas y clienterales que tiene ¿cómo se llama?, el gobierno de México. En este sentido, bueno, pues ya existe un presupuesto de egresos, ¿sí?, en donde ya está la programación de todo el gasto público. Entonces, pues realmente no se pueden salir de ese esquema, ¿no? Estamos en el entendido que si existiera una administración pública eficaz, la Auditoría Superior de la Federación pues estuviera bastante al pendiente de lo que pretende hacer la Secretaría de Hacienda por órdenes del presidente. Finalmente, estamos en una situación de contingencia sanitaria, eso es una realidad,
Sin embargo, tampoco el propio gobierno de México le ha querido dar la connotación necesaria para que el propio presidente pueda detentar las facultades constitucionales que tiene para poder aplicar ciertas medidas emergentes. Pero estamos hablando que son medidas emergentes, es decir, no se pueden trasladar o no se pueden llevar trascendentes en el tiempo, sino que debemos de tener en cuenta que es en lo que dura esta situación de la contingencia sanitaria, pero tampoco le quieren llamar contingencia, le quieren llamar emergencia sanitaria. Entonces, hay un problema ahí de conceptos que también quiere manejar el presidente y como tal, les comento, él lo quiere llevar o elevar a ¿cómo se llama?, a una iniciativa de ley. No es posible que un decreto se lleve a iniciativa de ley. Finalmente, la Consejería Jurídica tendrá que trabajar en una serie de modificaciones bien fundadas y motivadas para poder reformar de manera emergente el presupuesto de egresos. Y eso es un tema bastante complicado y muy delicado que, reitero, en el marco de una administración pública eficiente y responsable, ahora sí que la Auditoría Superior de la Federación ya estuviera poniendo ciertos candados o estuviera revisando ya la actuación del presidente y del secretario de Hacienda. Realmente sí se están extralimitando en sus funciones. Creo que el presidente está olvidando que el gobierno dura 6 años y que ante la coyuntura política que existe ahorita, muy probablemente en el año 2021 vaya a perder esas mayorías en el Congreso que lo están protegiendo, y finalmente son los senadores principalmente los que pueden en algún momento poner en cintura al presidente, como lo vimos en el caso de Enrique Peña Nieto en más de alguna ocasión, en donde fueron los senadores quienes limitaron algunas actuaciones de Enrique Peña Nieto. Incluso creo que además alguno de ustedes la vivió cuando se estuvo redactando la ley de hidrocarburos y la propia reforma energética, cómo los propios senadores pues frenaban las intenciones del secretario de Hacienda y del secretario de Energía de aquel entonces, y bueno, desgraciadamente hay tanta legitimación, tanta legitimidad popular, política, que la verdad han confundido esa parte con el abuso del poder. Entonces sí es un tema bastante complicado. Teóricamente este decreto tendría que de alguna manera tomarse en consideración para el presupuesto de egresos del próximo año, ¿sí? Dado que, como ya les comentaba, existe una programación del gasto público que debe de atenderse, y si es una cuestión relativa a esta situación de la contingencia o emergencia sanitaria del COVID-19, pues obviamente tendrán principalmente el secretario de Salud llamarla como lo que es, ¿sí? Para ahora sí que poderle facultar al presidente de alguna manera al poco dinero que está quedando ahorita, o que realmente están como en los 15 años o en las bodas, están recogiendo con la tortilla el asiento ya del mole de la olla, ¿sí? Porque realmente ya no hay dinero, ya no tienen dinero, y el poco dinero que había ya lo comprometieron en pago de deuda y en todo el relajo que están causando. Y el poco dinero que hay, pues lo tendrán que aplicar en estos mecanismos. Ahora, vámonos al punto de vista energético. Estaba hablando ahí de cómo se llama, de la refinería Dos Bocas. Ya Adrián nos ayudó con una, ¿cómo se llama? Con una, ahora sí que extraordinaria plática, viendo la inviabilidad financiera de Dos Bocas. Nos los puso muy en claro, que es como ponerse a jugar contra Messi o Cristiano Ronaldo, pero poniendo al Cuchillo Herrera con los dos y con las piernas amarradas, ¿no? Entonces, ahora sí que dio una analogía muy, muy buena al respecto, y estamos hablando ahí del tema de los combustibles, que es muy delicado. Ya lo estaba comentando ya en Twitter hace rato, en este decreto que realmente está poniendo, desde el principio, desde la campaña, Andrés Manuel López Obrador ha querido controlar el precio de los combustibles. Sin embargo, el precio de los combustibles aquí en México, así como está establecido de acuerdo al libre mercado, ¿sí? Como se señaló desde el Acuerdo 98 del 2016 por parte de la Secretaría de Hacienda,
estamos en el entendido que ese acuerdo es el único que sustenta el hecho de que las gasolinas están controladas por por el libre mercado. Si en un arrebato de locura a la secretaria de Hacienda, por instrucciones del presidente, se le ocurre hacer exactamente lo mismo que hicieron en la CRE con la regulación asimétrica, pues lo van a hacer, lo pueden hacer y pueden regresar al sistema administrado o al sistema de control de precios administrados, ¿sí? Y ahí sí es donde todo este avance que se ha dado y que hemos tenido durante todo este tiempo, pues es donde podemos tener ese pequeño problema, pero también ahorita en este momento no lo pueden hacer. Estamos hablando que lo tuvieron que haber programado en su ley de ingresos, ¿sí? Tuvieron que haber programado la opción de transitar del libre mercado a un precio administrado, ¿sí? Y bueno, no lo hicieron ahorita, no lo pueden hacer de momento, y sería esperarnos hasta el año que entra, que bueno, al menos ahora en noviembre, que sacan su plan presupuestario, pues bueno, si es que lo sacan, porque también dicen una cosa y ya así nos traen como tontos esperando el ¿cómo se llama? El plan de infraestructura y el plan de inversiones energéticas y miles de cosas nos tienen esperando y no han hecho nada, y con esta coyuntura, pues bueno, más. Pero bueno, teóricamente, y retomando el hecho de que, considerando que pudiera ser una administración pública eficiente y eficaz, tendrían que presentar en la ley de ingresos para la federación la opción de transitar del sistema de libre mercado al sistema de precios controlados. Pero eso es hasta ese momento. Sin embargo, hay un pequeño truco en este decreto en términos del tema de los precios de combustibles, en donde yo comentaba que finalmente dice, no vamos a subir los precios de los combustibles. Bueno, ¿quién no? ¿Quién tuvo? ¿Qué ejército? Pero bueno, tienen a Pemex, que finalmente en un modelo de libre mercado, Pemex sigue siendo ahora sí que preponderante en el mercado, y el precio que ellos impongan, pues ustedes, yo que estoy en este negocio, pues yo veo que muchos comercializadores dicen, yo te doy, a pesar de que traen producto importado, te doy el precio de tal región menos tal porcentaje. Entonces, se sigue utilizando como referencia para la comercialización interna, o sea, para la venta interna aquí en México, el precio de Pemex. Entonces, si en dado momento a Pemex le resulta inviable, digamos que exista otra coyuntura y el precio se eleve y tenga que Petróleos Mexicanos de alguna manera modularlo, pues le va a pasar la carga, ahora sí que la pérdida, pues a la cadena al último en el eslabón de la cadena alimenticia de los petrolíferos, ¿no? Que es el consumidor y también el gasolinero. Entonces, hay una pequeña triquiñuela, ¿sí? En donde pudiera, en algún momento, si la manejan de una manera inteligente, que lo dudo mucho por parte de este gobierno, pero si llegara a haber ese manejo, digamos, diligente, inteligente y realmente apegado a derecho, pudieran meterles un susto sobre todo a los gasolineros y a buena parte de la población. Pero bueno, es un escenario un tanto extremo, y finalmente, en términos generales, este decreto a lo mejor pueden llevarlo a cabo, sobre todo en el aspecto de los trabajadores al servicio del Estado, pero en los otros rubros yo lo veo un poquito complicado, sin que se metan en problemas, a lo mejor no ahorita, pero sí posiblemente Arturo Herrera esté poniéndose la soga al cuello al término de este sexenio, porque el que venga van a llegar con la espada desenvainada y ya están afilando el hacha, y Arturo Herrera va a ser uno de los primeros junto con Rocío Nale en que los pasen al cadalso. Entonces, si es que siguen con esta dinámica que están llevando, o sea, realmente deben de tomar en cuenta que esto dura 6 años nada más, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que yo puedo ver respecto de este tema del decreto, de que lo pueden hacer, sí lo pueden hacer mil cosas, y a lo mejor no van a tener efectos negativos ahorita en este momento, pero quién sabe en el 2026, 2025, no sabemos si tengamos una próxima Rosario Robles o un Javier Duarte por ahí en Palacio Nacional sentados despachando ahorita en este momento en alguna oficina. Entonces, digo, esa es ¿cómo se llama? La visión que tengo, ¿no?
Tremendo, y muchas gracias Santiago Arroyo por tu conversación. Creo que estamos en un momento en donde la coyuntura ya nos hace saber que esto va a ser tal y como se les ocurra eventualmente hacerlo. Y bueno, nos estamos acercando hacia ya la hora y media de esta conversación. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes en esta noche. Vamos a darle unos momentos a Eric Salas, que nos va a platicar con qué vamos a arrancar la siguiente sesión, la de la próxima semana, toda vez que pues de una u otra manera frecuentemente nos preguntan si se han construido refinerías desde 1972 y en dado caso, ¿qué es una microrefinería? Entonces, más que una explicación de este tema, échate un buen teaser para la siguiente semana, Eric, y después pasaríamos pues con Bernardo para que nos platicaras, colega, pues entonces un resumen de lo que tú ves que vamos a poder hacer en temas de transición energética, y con eso despedirnos de nuestra audiencia. Muchísimas gracias a Jorge Fernández, a Sheiki, a Ignacio Garrido por sus amables comentarios, y bueno, iremos tomando las preguntas poco a poco en este sentido. Muchísimas gracias. Adelante, Eric. Hola, nada más para pasar de rapidito, alcancé a entrar y justo hacían una pregunta sobre microrefinación. Como ustedes saben, quienes me siguen por ahí, la refinación en sí es uno de mis temas favoritos, para no decir de especialidad, y siempre es una pregunta recurrente. Oye, pero en el resto del mundo siguen construyendo refinerías, y les digo, no, en realidad no se registran proyectos grandes de refinación desde los 80s en el mundo, y no en Estados Unidos de 1972. A lo que siempre me responden, oye, pero aquí aparece unidad de procesamiento o unidad de microrefinación. No es lo mismo, y es el tema con el que vamos a estar iniciando la próxima semana. Así es que estén pendientes, viernes 8 de la noche. Bye bye. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, pues para despedirnos, Bernardo, un wrap-up. Tú que eres especialista en hacernos ver las cosas con otra coyuntura. Gracias. Pues la transición se tendrá que dar. Le guste a quien le guste, le parezca a quien le parezca y le pese a quien le pese. Es un hecho que el ritmo que tiene el mundo en el momento actual y con las necesidades que tendrá el mundo más adelante, no se puede depender de ninguna de las formas solamente de combustibles fósiles. Durante la semana estuvimos hablando en la empresa sobre el futuro de la empresa, pero además sobre cómo meternos en términos de negocio en lo que viene. Y no somos los únicos, hay muchas empresas que están tomando decisiones en cuanto a dejar de lado proyectos de carbón, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos construyendo uno, ya teníamos ganado un proyecto de carbón en Vietnam, me parece, enormemente grande, muchísimo dinero, y la empresa dijo que no. Decidimos echarnos para atrás. Estamos apuntando ahora a investigación y desarrollo. Queremos impulsar proyectos de hidrógeno y bueno, nos pongo de ejemplo porque es lo que está pasando ahora mismo en el mundo del desarrollo de proyectos relacionados con energía o con agua. Nosotros como empresa, e insisto, no somos la única, como empresa, la visión es que producimos dos de los elementos que son más importantes para asegurar la calidad de vida moderna, que son electricidad y agua. Y en realidad el mundo entero está haciendo lo mismo, ¿no? No somos el ejemplo ni somos los primeros de ninguna de las maneras. Mira, no somos los primeros ni vamos a ser los últimos, ¿no? En realidad esos dos elementos son los que van a ser el centro de la jugada en no mucho tiempo. Y la idea es poder conseguirlos sin despedazar al medio ambiente, poder conseguirlos y hacerlos accesibles, poder conseguirlos y hacerlos baratos, poder conseguirlos y hacerlos parte integral del modo de vida de tanta gente como sea posible en más de una forma. Insisto, transportación será lo primero que se verá realmente afectado por la transición energética. Hay modelos de generación distribuida, que es algo de lo que se habla muchísimo, ¿no? Que también tendrá que empezar a ser algo
un ingrediente elemental de la receta de la vida de mucha gente, ¿no? Sobre todo en sitios en donde por la razón que sea no hay líneas, no hay distribución, y parecerá raro, pero hoy por hoy en el mundo hay muchísimos lugares en donde no ves una línea de transmisión. Aquí en esta zona del mundo hay sitios en donde puedes ir kilómetros y kilómetros y kilómetros y no hay líneas, y lo que hace la gente es, se consigue un generador o se instala sus paneles solares, y al final pues eso terminará siendo modelo también, no solo modelo de negocio, sino un modelo de generación válido, que además posiblemente se transforme en uno de los protagonistas también de la transición en términos de generación. Así que, de nuevo, como decía hace un rato, esto es una cuestión no solo de transición energética, es una cuestión de sostenibilidad, es una cuestión de consistencia, es una cuestión de continuidad y de asegurar que el mundo se mueve hacia la modernidad sin necesidad de despedazar el mundo, ¿no? Utilizando tecnología más amigable con el mundo y con la gente, y aprovechando los recursos que hay. Por una parte, los renovables, es decir, otra vez agua, viento, tal. Por otra parte, los recursos disponibles, minerales, fósiles, etcétera, de una forma mucho más inteligente, y siempre, por supuesto, buscando una combinación adecuada de todo eso, que además será una cuestión que empezará pronto, porque después de lo que está sucediendo ahora, una de las reflexiones que teníamos en esta reunión de las que les hablaba, ya para cerrar, era que en estos 115 días que han transcurrido de pandemia, desde el momento en que Wuhan cerró sus puertas al mundo hasta hoy, está demostrado que la raza humana puede seguir haciendo lo que hace, haciendo el 30% menos de lo que hace, en términos de movilidad, en términos de vehículos, en términos de transporte, en términos de emisiones. Y por lo tanto, este debería ser un momento para reflexionar y para repensar en todo lo que hacemos y en qué forma, y sobre todo para definir cómo se pueden hacer las cosas de una manera distinta. Y pues eso es todo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bernardo. Pues yo me despido, le paso la palabra a Abril para que cierre la conversación del día de hoy. Saludos y buenas noches. Muchísimas gracias, David. Bueno, aunque estoy descontextualizada esta semana, pero en esta materia que abordó Bernardo, a mí me parece realmente apasionante, porque es el futuro de lo que nos va a tocar todavía vivir a nosotros y lo que les va a tocar a vivir a nuestros hijos. Y hoy creo que es un tema, yo creo que la próxima semana yo los invito a que iniciemos obviamente con la parte de las microrefinerías de Eric, pero creo que tenemos que abordar este tema, Bernardo. Tenemos que hablar de pobreza energética, de cómo tenemos que lograr esa asequibilidad, esa accesibilidad, esa sostenibilidad medioambiental, ¿no? Y cuáles son todos estos pasos, la red aislada, la generación distribuida, como la movilidad, la parte digital, toda esta parte de IoT, de la inteligencia artificial, vayamos trabajando un poco hacia dónde va el mundo, hacia dónde tenemos que avanzar en este mix de energías que vamos a requerir a nivel mundial, ¿no? A mí me encantaría que pudiéramos hacer esto, yo los invito a que lo hagamos, y pues nos despido por mi parte, que estén muy bien y que pasen un muy bonito fin de semana. Muchas gracias a todos. Buenas noches, América. Buenos días, Qatar. Que descansen. ¿Cómo Qatar? Es en Dubái, hijo mío. Me equivoqué de Emirato. Un abrazo. Eviten el coronavirus y lávense las manos. Hasta luego, mis amigos.